Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y sigo siendo neurótico por la gracia de Dios. Qué bendición. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Josefina, que es la lectora el día de hoy de este taller del Paso 12. La última tradición, perdón, no Paso 12. Es la tradición 12, ¿verdad? Y mm, también es la lectora de la reflexión del día de hoy. Así es que mm, le damos gracias a Dios por la vida de Josefina y por todos los presentes. Y vamos a empezar. Adelante, Josefina. A ver, permíteme, que aquí me sale una cosa que no entiendo. Ah, no, sí, todo está bien. Adelante. No, pues guau, con ese recibimiento, ¿cómo no prestar servicio? Muchísimas gracias. Efectivamente, me llamo Josefina, soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Profundamente agradecida por estar en este espacio de expresión, foro libre, palabra en acción. Y vamos a arrancar con la lectura, ¿verdad?, del día de hoy. Hoy para nosotros, no solamente 29 de septiembre, sino también 2025. Y dice así: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 14. El mismo Espíritu Santo no puede glorificar de mejor manera al Señor Jesús que mostrándonos las propias cosas de Cristo. Jesús es su misma mejor recomendación. No hay otra forma de adorarlo excepto con su propio oro. El Consolador nos muestra lo que ha recibido de nuestro Señor Jesús. No vemos nunca nada claramente si Él no nos lo revela. Él tiene la manera de abrir nuestras mentes y de abrir las escrituras. Y mediante este doble proceso nos revela a nuestro Señor. Hay un gran arte involucrado al exponer un asunto, y ese arte pertenece en el más alto grado al espíritu de verdad. Él nos muestra la esencia de las cosas. Este es un grandioso privilegio, conocido por quienes han experimentado la visión beatífica. La visión beatifica. Busquemos la iluminación del Espíritu, no para gratificar nuestra curiosidad. Jesús te ayude, hija. Ni siquiera para que nos traiga personal consuelo, sino para glorificar al Señor Jesús. O que tuviéramos ideas dignas de Él. Los conceptos rastreros deshonran a nuestro precioso Señor. O que tuviéramos tales impresiones vividas de su persona y obra y gloria
que pudiéramos clamar con alma y corazón para alabarlo. Ahí donde hay un corazón enriquecido por la enseñanza del Espíritu Santo, habrá un Salvador glorificado más allá de toda expresión. Ven, Santo Espíritu, luz celestial, y muéstranos a Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, en, en contexto general, es una cita de la palabra de Dios de las Escrituras que trae consigo un misterio, el cual está siendo revelado pian pianito, un día a la vez, donde desde mi experiencia está siendo muy importante el que sea de corazón, sinceramente quererle conocer, con una intención clara, no por virtuosa ni exitosa, sino más bien por ser un ser eh, imperfecto, con una naturaleza que me encanta ejemplificarla con un animalito, ¿verdad? El alacrán. Y pues el alacrán su naturaleza es picar, así Josefina, su naturaleza es el mal, los deseos de la carne, lo prohibido, lo que a Dios no le agrada y a Josefina tampoco le conviene porque le lleva a la autodestrucción, a la muerte espiritual. Y pues de ahí vengo, de una vida muerta en el espíritu, donde el soplo de vida pues me acompañó, por eso estoy aquí. De lo contrario estaría reposando allá en el cementerio, ¿verdad? Y bueno, también está implícito facultades a donde más allá de la fuerza eh, se requiere la disposición, una buena voluntad, es decir, la apertura de mente para escuchar información que, aunque no es grata para la carne porque me lleva a ver ese, ese ser, pues sí es muy importante porque tengo la oportunidad de ver eso que no soy y poder buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Y aquí está hablando también, ¿verdad?, de que todo eso, ese proceso por el que vengo transitando desde el 92, cuando crucé la puerta por primera vez y que no me quedé. Soy de las que estuvieron casi 3 años, poquito de tiempo, y me fui 17. Hoy que regreso, ¿verdad?, con algunas 24 horas, pues si bien es cierto, no soy producto terminado, pero tampoco soy ese ser que llegó. eh, Ni estoy cansada, ni estoy afligida, y ni tampoco estoy viviendo como vivía. Pero aquí habla, ¿verdad?, del Espíritu Santo,
de esa energía, de ese poder que yo no tenía y que a través de no solamente asistir a las reuniones, sino tener esa mente abierta y ese corazón dispuesto, hoy por hoy Él me está mostrando una manera diferente, con herramientas espirituales para tener una vida nueva. Y algo que me encanta es que en ese espacio tengo la oportunidad de interactuar con otros seres humanos que también su talón de Aquiles, el detonante ha sido el alcohol, pero que también como yo tienen esa naturaleza humana, que es la enfermedad espiritual y donde no se exige el cómo vivir, pero sí yo tengo la oportunidad de observarlos y ellos me muestran resultados a donde yo tengo la opción y los he visto como mis grandes maestros. La gran mayoría para no hacer lo que hacen porque ellos me muestran sus resultados. Y la minoría, dos, tres, que me muestran, ¿verdad? Que esto no es fácil, que no es sencillo, pero sí es posible. Y me inspiran y me motivan para perseverar. Y evidentemente la obra es de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, yo quiero hoy agradecerle a Dios por permitirme, por ser una llamada y una elegida, y también quiero agradecerle por todo lo que viene haciendo hasta el día de hoy en mi persona y lo que está permitiendo que yo vea a través de esos pequeños, sin embargo, significativos actos de amor, como el de morderme la lengua, si no he de decir palabras de amor, y que me permite ver lo que está sucediendo a nivel familiar, porque, y con esto concluyo, te comparto que yo era candil de la calle y oscuridad de la casa. Tú me podrías ver y dirías, qué gran persona, qué linda, qué amable, qué buena onda, qué bondadosa. O sea, todos los atributos. Y pensarías, es una hija de Dios. Pero en lo secreto no, fíjate. En la casa no, era todo lo contrario. Hoy, gracias a Dios, ya está rodeada de seres humanos espectaculares, únicos, especiales, irrepetibles, que como yo tienen la gran oportunidad. Hoy soy un poquitito más auténtica y genuina, es decir, la misma persona aquí en China. Bueno, en todas partes, ¿ah? No he ido a China. Aquí, como soy en casa, soy allá afuera con la gente. Entonces, pues aquí estamos y pues le voy a solicitar a Víctor, ¿verdad? Que él tiene más experiencia y conocimiento de la palabra de Dios, pues que me colabore para ampliar esta cita bíblica tan importante que es de gran bendición y yo hoy estoy lista para continuar aprendiendo. Muchísimas gracias, Víctor. Es tu turno. Gracias. Saturno. Bueno, este, el, el texto, ¿cómo dice el texto? Dice así, Víctor. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan Claro, 16:14. el Espíritu Santo es la personalidad de Dios, es la personalidad que fluye de Dios. Y al decir tomará de mí, significa que está unido el Espíritu Santo, la personalidad misma de Cristo y del Padre, están unidos a sus hijos. Y Él toma de lo necesario sin que Él tenga que ordenar o mandar. De acuerdo a la necesidad que tiene el Espíritu se alimenta. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dos cosas, en espíritu y en verdad. ¿Acaso el espíritu no es verdad?
Claro que sí es verdad. Sin embargo, aquí está hablando de la fuerza, del poder, de la entrega que tiene la persona para desarrollar las cualidades que lo hacen actuar diferente o ser diferente. Por eso es importante comprender que cuando uno se esfuerza en desarrollar la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas, tomando sus pensamientos y dándole cumplimiento a tales pensamientos, nuestra mente se purifica y obtiene un valor innegable. Muchas veces en este campo de la acción entre, entre nuestros instintos naturales y la necesidad de Dios, el apóstol Pablo dice que no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu de Dios que está en nosotros gime como un bebé pidiendo lo que necesita realmente. Por eso muchas cosas que adquirimos no las comprendemos. No está en nuestro punto racional. Es un trabajo emocional por debajo de lo consciente. No sabemos cuánto absorbemos de entendimiento y conocimiento que luego, sin darnos cuenta, los ponemos por obra en el camino. Por eso, cuando dice el Consolador, cuando habla del Paráclito, conocido como el Consolador del Espíritu, hablaba acerca del cuidado que tendría el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, sobre sus apóstoles y sus fieles en el momento en que Él iba a ser sacrificado y que iba a estar 3 días de vacaciones, bien dormidito, hasta su resurrección. Por eso le encargó a los apóstoles, les encargó al Padre le encargó a los apóstoles, para que ellos no se diseminaran, sino se mantuvieran unidos, excepto el hijo de perdición. Así que estábamos en el camino y necesitábamos nosotros de su poder para poder practicar el mandamiento, porque si no tenemos su poder no podemos practicar el mandamiento. Nos podemos equivocar, sí, podemos tener faltas, sí, pero no separarnos del camino, porque el Espíritu de Dios nos redarguye en el corazón sobre cualquier acto que estemos haciendo mal. Por eso el inventario espiritual del 10º paso me va instruyendo, me va enseñando en qué cosa estoy mal y cómo es que tengo que corregirla. Así que es un honor poder estar enlazado en la gracia del Señor, en este campo de entrenamiento para no perder la ruta, sino permanecer siempre en su presencia, a pesar de nuestras faltas. Gracias. Adelante, Josefina, con el taller. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente parte que precisamente tiene que ver con el taller de nuestras tradiciones.
Recordemos que continuamos con la tradición número 12. Relacionada, ¿verdad?, con el principio del anonimato. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Este es el encabezado corto de la tradición número 12. Por otro lado, nos quedamos en el párrafo 4.0. Hoy vamos a iniciar con la mecánica para ti que estás quizás por primera vez o estás escuchando y te gustaría acompañarnos. Bueno, es muy sencilla, Josefina. Una servidora comparte la lectura del párrafo y el párrafo trae algunas preguntas. Entonces, ahí cuando se hace la pregunta, tú tienes la oportunidad, esforzándote y siendo valiente, de manifestar y de compartir, ya sea abriendo el micrófono, levantando primero la manita con 3 minutos de tiempo o, en su defecto, escribiendo en el chat de esta plataforma Zoom. Esperamos en algún momento nos acompañes. Eres bienvenido. Y si ya te encuentras aquí, ¿verdad? Esa es la mecánica para los que asisten, muchachos, pues ya saben, 3 manitas me colaboran y arrancamos con este párrafo que dice así. Atentos. Dice, a medida que se multiplicaban los grupos de alcohólicos anónimos, también se multiplicaban los problemas del anonimato. Entusiasmados por la recuperación espectacular de un hermano alcohólico, a veces hablábamos abiertamente de los detalles íntimos y angustiosos de su caso. Detalles que estaban destinados únicamente para los oídos de su padrino. Entonces, la víctima agraviada decía, con razón, que habíamos traicionado su confianza. Estos episodios, cuando empezaron a circular fuera de Alcohólicos Anónimos, provocaron una gran falta de confianza en nuestra promesa del anonimato. Incluso hacían que a menudo la gente se alejara de nosotros. Claramente, el nombre y también la historia de cada miembro de Alcohólicos Anónimos tenía que ser confidencial, si él así lo deseaba. Esta fue nuestra primera lección en la aplicación práctica del anonimato. Y ahí viene la primera pregunta. Dice así, a medida que se iban multiplicando los grupos, ¿qué sucedió? Vengan de ahí esos 3 hombres, mujeres o combinados, esforzados y valientes. No más 3. Después de esos 3 compartimientos va a venir la conclusión de nuestro facilitador, a Víctor Javier. Mil gracias por estar con nosotros, hermanos. Y si no hay quien participe, parte de mi trabajo es también participar. Colabórenme para no hacerlo. Bueno, mientras se animan, voy a volver a leer el párrafo. Aquí, a ver, déjenme ver, tal vez aquí en el chat ya aquí está una respuesta. Zoom, amor, mil gracias, dice así. Que también se multiplicaban los problemas del anonimato. Muchas gracias, faltan 2. Mientras se animan, les voy a leer el párrafo. Va de nuevo. Dice así, lo voy a hacer un poquito más rápido. A medida que se multiplicaban los grupos de alcohólicos anónimos, también
se multiplicaban los problemas de anonimato. Entusiasmados por la recuperación espectacular de un hermano alcohólico, a veces hablábamos abiertamente de los detalles íntimos y angustiosos de su caso, detalles que estaban destinados únicamente para los oídos de su padrino. Entonces, la víctima agraviada decía con razón que habíamos traicionado su confianza. Estos episodios, cuando empezaron a circular, maravilloso. Venga de ahí nuestra princesa Ara. Tu tiempo, amor. Hola, buenos días. Mi nombre es Araceli y soy neurótica y estoy escuchando la lectura y sí es cierto, a mí me pasó mucho en que bueno, cuando yo entré al grupo de Alcohólicos Anónimos, pues obviamente yo fui por poder decirse familia, ¿no? Porque era bueno, mi esposo, su hermana, ¿no? Mi esposo fue el que me invitó. Él ya llevaba muchísimo tiempo en Alcohólicos Anónimos y pues yo pues me enteré ya después de un tiempo, ¿no? Y entonces él me lleva y todo y entonces está la cuñada ahí, ¿no? Y fue bien chistoso porque pues, al principio yo ya éramos como que amigas, ¿vale? Éramos amigas, nos hablábamos bien y todo eso. Pero surgió una situación en donde ella se involucró con un alcohólico, drogadicto, y pues mi esposo le decía mucho eso de que, pues que no tuviera una relación con él porque ella tenía menos de un mes de haber terminado con su pareja y él también tenía una semana, ¿no? De haber terminado con su pareja. Y entonces, resulta que mi esposo le empezó a decir a ella, no, mira, ¿sabes qué? No, no andes con él porque mira, todavía no se recupera, espérate. Y sucede ahí que el líder de la agrupación, mi esposo se le acercó porque él era Pilar y le dijo, mira, es que está sucediendo esto. Y él antepuso primero su bienestar de su familia, ¿no? Y entonces le dijo, no, pues déjalos que anden, ¿no? Que anden, que no hay ningún problema, ¿no? Según les dijo, pero él le dijo, pues es que apenas están saliendo de una relación y ya estás dejando que ande, ¿no? Y tus autonomías no importa, ¿no? Entonces sucede eso y pues mi esposo pues se enoja, ¿no? Se molesta y dice, bueno, pues ya, chiste que a la semana ya mi cuñada trajo al muchacho, se vino a vivir a la casa y entonces como yo me llevaba bien con ella, pues ella sabía prácticamente parte de mi vida, ¿no? Yo todavía no sabía mucho de Alcohólicos Anónimos, entonces me invitan a escribir. Bueno, voy a escribir la primera. A los 6 meses mi madrina me dice, ¿sabes qué? Vete a escribir una segunda. Yo dije, bueno, sí está bien. Entonces, me voy a escribir y todo y resulta que mi cuñada se ofrece para estar de cafetera dentro de eso, ¿no? De donde me están dando la junta, junto con su pareja. Y descubro ahí que las que me estaban dando la coordinación, pues eran prácticamente su bola de amigas de ella, ¿no? Sus amigas de ellas. Pues ya vean cómo me fue en esa parte de la situación de apadrinamiento, bueno, de apadrinamiento de juntas, pues, o sea, me empezaron a decir de cosas y lejos de ayudarme, pues me lastimaron, ¿no? Me hicieron sentir mal. Yo continué, o sea, yo continué con todas las juntas, pero a lo que voy, o sea, yo muy dentro de mí dije, no se vale, o sea, no se vale que por capricho de ellos, pues, pues me lastime, ¿no? O sea, no, entonces, ¿de qué se trata? Porque empecé a desconfiar yo de Alcohólicos Anónimos, empecé a desconfiar de la gente que estaba ahí, porque yo decía, bueno, si voy a contar mi Un vida, minuto, amor. sí, voy a contar mi vida, ¿por qué me hacen eso, no? Entonces, sí es importante guardar el anonimato porque no saben si el día de mañana la persona se puede ir hasta matar, ¿no? Ese fue algo de mi caso, no fue mi caso, y yo, pues gracias a Dios, hubo alguien más que me refugiara y que me explicara y que me dijera, mira, las cosas no son así,
y hablar conmigo. Yo por situación mental y emocional me tuve que salir de la agrupación, aparte que hubo una ruptura. Ya no acudí a ese grupo porque pues sí eran problemas, más cuando hay familia, ¿no? Es donde más creo que se interrumpe el anonimato. Entonces, eso quería compartir con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Apóyame con... Ajá. Y bueno, nos queda una última participación. ¿Quién dijo yo? Bueno, me la he hecho yo. Dice así, ¿verdad? Dice la pregunta para ti, Víctor. Dice, a medida que se multiplicaban los grupos, ¿qué sucedió? Y aquí la respuesta dice, ¿verdad? Que como fueron aumentando los grupos, también los problemas de la falta de práctica del anonimato, la discreción, la prudencia. Adelante, Víctor, danos esa conclusión, porfa. Bien. Bueno, pues no solamente en el ayer, en la historia, ¿no? Del ayer, sino que en todos los grupos hay quien rompe el anonimato, pero hay grupos que es más obvio, como por ejemplo en los 45, que es de lo que nos comentaba la persona que antecedió, los grupos 45, donde lastiman a las personas innecesariamente, porque el paso número 4 no nos habla de eso. Nos habla de ayudar a las personas a que se liberen de sus temores, para que puedan lograr una honestidad, una honradez, pero no que las confrontemos y que abusemos de la palabra o que andemos investigando para saber dónde golpearle. No, eso es cruel, es despiadado y cruel. Las personas pueden obtener traumas, no solamente pueden, sino que he conocido a muchas personas traumadas por por esa forma de querer practicar un programa de recuperación, queriendo meterles el zapato a fuerza, ¿no? Y el programa no habla de eso, ¿no? El programa habla de buena voluntad, no habla de meter a fuerza a la gente, ¿no? Sino de buena voluntad, darles una información y darles una formación, que es diferente. Em, Cuando hay familiares o personas allegadas, las personas, para respetar su anonimato, tienen que aprender a hablar en privado. Cuando son ignorantes del programa, pues simplemente las personas creen que así son las cosas, que así deben de ser, y no son así. Si la simple recomendación que se le hace a una pareja es que si quieren estar en un mismo grupo, que una persona venga un día, otro día, o que si van juntos, que la persona suba a la tribuna, si quiere desahogarse, pues la otra persona se sale, se está 15, 20 minutos afuera y vuelve a entrar para no enterarse de lo que la persona va a hablar. Si desea hablar de algún tipo de intimidad. Y esto es cuando estamos hablando de enfermo para enfermo, ¿no? Neurótico para neurótico, alcohólico para alcohólico, comedor compulsivo para comedor compulsivo. Son juntas privadas, que pues no debería de salir de ahí la información de nadie. Pero lamentablemente las cosas no son así. Un día una persona me dijo, todo lo que digas va a ser, va a ser dentro del anonimato. Pero dentro del anonimato de Alcohólicos Anónimos, imagínate, somos más de
8 países, en todos los grupos. Así que tu, tu mensaje, tu palabra, tu catarsis puede llegar a otros grupos. Ahora, el problema no es el hecho de hablar de la experiencia de la persona. El problema es cuando le ponemos nombre a la experiencia, porque podemos usar la experiencia de alguien que no somos nosotros para ayudar a otra persona, pero nunca le vamos a decir el nombre, ni le vamos a decir el lugar o fechas o etcétera, ¿no? Bill W. sufrió por la ruptura del anonimato graves problemas con la comunidad de Alcohólicos Anónimos, al grado de que lo persiguieron y dijeron que él estaba loco. Lo persiguieron para quitarle los derechos del Libro Azul y quitarle las regalías que estaba adquiriendo el Libro Azul, que no era mucho, pero eran buenos para él, que básicamente estaba entregado completamente a, como un pastorado dentro de Alcohólicos Anónimos. Para él eran buenos, pero la gente no lo creía así. Decía que era un vividor del programa. Bueno, la gente inconsciente habla muchas tonterías. Y, y eso suele pasar algunas veces. Suele pasar que se le persigue a las personas porque rompen su anonimato. Y pues uno tiene que respetar la vida íntima de las personas. Sus decisiones fuera del programa se les tienen que respetar. Simplemente dice el programa de recuperación que cuando una persona está en un grupo y recae, hablando de Alcohólicos Anónimos, y recae esa persona y que si sabe el grupo que la persona volvió a consumir, que las personas, que los compañeros no deben de decirle nada, aunque la persona no diga que está consumiendo, que ellos deben de permanecer callados hasta que la persona llegue a lograr una fuerza para hablar de su problema con toda sinceridad. Pero sucede eso en los grupos, no. Y lo primero que llega es un chisme al grupo. Y ya lo están esperando con garras para hacerlo pedazos. Y eso no es amor. Y eso no es el programa de recuperación. Un minuto, Entonces, porfa. podemos entender, ¿verdad? Podemos entender que el anonimato se tiene que respetar, pero ni en los grupos de hoy ni en los grupos de antes ha existido una, una real calidad dentro del anonimato. De alguna forma u otra se rompe. Por eso uno tiene que ser prudente. Habla con una persona en privado. No andes hablando en público. Habla en privado. Si esas cosas no las has superado, habla en privado. Para que si sale algo de ahí, es porque esa persona, vas a saber que esa persona fue. Pero allá en el grupo, no, porque no sabes quién es el que anda haciendo chismes ahí, ¿no? Por eso hablo en privado. Yo no confío en todos los alcohólicos que están ahí, para nada. Tengo, tengo limitada mi confianza a todos los que están ahí porque no los conozco.
No sé quién sea, ni cómo sea. Por eso mejor es en privado, con una persona, como lo dice el quinto paso. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dice, entusiasmados por la recuperación espectacular y algunos miembros, ¿qué fue lo que pasó? Va de nuevo la pregunta. Entusiasmados por la recuperación espectacular de algunos miembros, ¿qué fue lo que sucedió? Adelante, Sarita. Perdón, Araceli. Me confundí. 3 hombres, mujeres esforzados y valientes que nos quieran cooperar con la respuesta que haya entendido del párrafo. Víctor, a mí se me hace que este párrafo está complicado y las preguntas dificilísimas. Este, no hay, no hay quien nos dé su sentir. Mientras se animan, me va a tocar a mí, ¿verdad? Pero primero les voy a leer un poquitito del párrafo. A lo mejor por ahí encuentran la respuesta. Dice, a medida que se multiplicaban los grupos de alcohólicos anónimos, también se multiplicaban los problemas de anonimato. Entusiasmados por la recuperación espectacular de un hermano alcohólico, a veces hablaban abiertamente de los detalles íntimos y angustiosos de su caso, detalles que estaban destinados únicamente para los oídos de su padrino. Buenos días, hermosa. Entonces, a ver, pues aquí dice en el párrafo, ¿verdad? Que los, ay, ay, ay. Y venga de ahí nuestra princesa. Gracias por colaborar, mi amor. Hola, hola, buenos días. He estado bastante ausente, solo presente, no he colaborado porque he tenido estaba en el trabajo en contratiempos. Me presento, soy Ivonne. Pues a lo que yo he aprendido, ¿verdad? Es difícil cuando yo empecé a asistir a un presencial de Neuróticos Anónimos, pero yo no, pues yo empezaba, ¿verdad? No sabía cómo era la situación. Pero lo que se dificultó fue que yo con ese deseo de que yo estaba, que hallé, por decirlo así, ¿verdad? El tesoro. Ahí este bendito programa yo me llevo a la nuera, me llevo al hijo y me llevo al esposo, ¿verdad? Y no funciona, así no funciona porque se de una vez se daña el anonimato completamente porque la nuera se subía a tribuna y ella decía lo que sentía, ¿verdad? Y cómo lo sentía y cómo lo vivía y si me pasaba llevando, ¿verdad? Y en el momento que yo subía igualmente, ¿verdad? Como buena neurótica, que esa enfermedad estaba está bien enraizada en mí, ¿verdad? Yo no tenía pelos en la lengua, igualmente subía a dar tribuna y estaba ahí el esposo presente y lo pasaba ahí lastimando, ¿no? Entonces, conforme el tiempo fui asistiendo y empecé aquí en los virtuales, aprendí que no se debe hacer eso. Un día me dio el consejo la madrina y me dijo, si tú quieres que tu nuera entre a un virtual, en el momento que ella está, tú salte o búscale otro a ella, pero no es bueno que la familia o amigos cercanos estén y no cabe duda que eso pasaba
en los grupos de la lectura, ¿verdad? Que llegaban amigos cercanos, familia, y ahí era donde se perdía completamente el anonimato, ¿verdad? Y ya resulta que yo me daba cuenta en el grupo, lo que yo viví, que las personas ya me miraban así diferente, ¿verdad? Y como que victimizaban a la nuera. Pero hay un dicho, muy buen dicho, ¿verdad? Si quieres saber de aquel, vive con él. Entonces, es difícil cuando hay amistades Un o minuto, amor. amistades cercanas, gracias, amistades cercanas o familia adentro, porque se viola, se pierde completamente ese anonimato y no cabe duda que eso era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, yo he sido muy prudente, ¿verdad? En ese sentido, yo he pasado pero que me piden, pero no donde yo asisto, ¿verdad? Donde yo asisto no paso un link. ¿Por qué? Porque no voy a poder trabajar una tribuna sincera, no voy a poder recuperarme, que a eso vengo hoy, ¿verdad? Gracias por el espacio. En el chat vamos a ver, creo que aquí hay una respuesta. Dice así, gracias, Zoom. Dice que a veces hablamos abiertamente de los detalles íntimos y angustiosos de su caso, asuntos destinados únicamente para los oídos de su padrino. Y bueno, eh, me uno con esa tercera manita, Víctor. Nos entusiasmamos, nos emocionamos del éxito del brother, de la sister, y pues una actitud y una conducta, ¿verdad? Nos soltamos hablando de lo complicado, ¿verdad? De las situaciones que pasó y pues no, eso es nada más para el guía espiritual, ¿verdad? Listo, Víctor, venga de ahí esa conclusión, por favor. Bien, es muy decepcionante saber cómo una persona de muchos años hace eso. Y como una persona habla de uno con una familia de un amigo, por celos, por lo que sea, envidia. Y las personas, los que escuchan, que no entienden el programa, se afectan. A nosotros no nos afecta porque entendemos que de lo que hemos hablado, que es parte de una psicoterapia. Pero cuando las personas no solamente dicen eso, lo que escuchan, sino que le aumentan, le quitan y le ponen, son muy buenos editores. Y las personas van creando rumores y luego van rompiendo con la personalidad del otro. Eso se llama asesinato. Asesinato. Porque asesinas la personalidad de alguien cuando estás murmurando de esa persona. Que los pioneros lo hacían, imagino que sí, porque es natural, ¿verdad? Ay, te das cuenta cómo ha avanzado esta persona. Pues claro que estaban asombrados. Eran los primeros casos que veían, cómo llegaban destruidos y cómo se estaban reconstruyendo. Y entre ellos se comentaban, oye, fíjate nomás, este hombre lo que vivió. Y
y comentar asuntos íntimos de esa persona, pues es la ruptura del anonimato, porque no solamente es la experiencia, sino que le ponían apellido y nombre. Es que su esposa, es que su hijo, es que esto, imagínate tú, este acto de incesto o este acto, en fin, imagínate tú todo ese rollo. No, por eso con la experiencia que uno tiene, como a uno también le ha pasado, que han hablado de uno, dice uno, mejor prefiero callar. Y hago lo que dice el quinto paso. Dice, primeramente, el cuarto paso es algo que tú haces en tu intimidad personal y luego lo vas a compartir con Dios y contigo mismo. Y después lo vas a compartir con una persona de tu intimidad, que puede ser un psicoterapeuta, puede ser una persona este, muy allegada, muy íntima a ti, o puede ser eh, un sacerdote, un clérigo, ¿verdad? O bien puede ser una persona que tú escojas del grupo, pero todo es una persona. No son 4, 5, 10, ni 15, ni 20, con una sola persona, en lo íntimo, en lo privado, para que la persona pueda salvaguardar su historia y no ande de boca en boca. Sí. Por eso la prudencia, al principio tal vez cometimos el pecado de imprudencia, porque todos hablaban más o menos en el mismo estilo, de abrirse de capa y motivan a otros para que también lo hagan. Pero el asunto aquí es el gran problema de que hay fuga de la información. ¿Y por dónde no sabes? Si hay 20 gentes y tú estás hablando diariamente delante de 20 gentes, el responsable de lo que dice eres tú, no las otras personas, porque no están obligadas a guardar tu anonimato, porque no hay ningún castigo, no hay ningún tipo de llamado de atención para quien lo haga. El responsable es quien habla. Por eso uno tiene que aprender a ser prudente. Si antes hablaba hasta por los poros de mí, hoy ya no, hoy ya no. Y algunas veces sí lo hago porque sé que lo que yo digo, yo ya lo superé. Y si me lo echan en cara y si hablan de frente conmigo a alguien, lo enfrento, no hay problema. No me va a romper, no me va a quebrar, nada me va a pasar. Pero si no lo has superado y lo hablas y otro lo dice, yo he oído la ruptura del anonimato desde que una persona subió a la tribuna, que dice, no, es que yo tuve un acto homosexual allá y la verdad yo me siento muy avergonzado de esto. Y se baja y otro tipo de broma le dice, a lo mejor sí te gustó, vamos, te invito. O sea, así burlescos rompen el anonimato de la otra persona y no respetan su dolor ni su privacidad. Así lo he visto en los grupos. Por eso, prudencia es lo mejor. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice así: los detalles de la historia de las personas que asistían a los grupos solamente eran propia
para los oídos de quienes. Vengan de ahí esas tres manitas, hombres, mujeres esforzados y valientes. Yo, Cari, Adelante, corazón. estoy entrando ahorita, pero pienso que es para la gente que escucha y que no repite, pues. Chao. Ok, terminé. Ok. ¿Alguien más? Mientras se animan, voy a continuar en donde nos quedamos en el párrafo. Dice, entusiasmados por la recuperación espectacular de un hermano alcohólico, a veces hablábamos abiertamente de los detalles íntimos y angustiosos de su caso, detalles que estaban destinados únicamente para los oídos de su padrino. Entonces la víctima, a ver, aquí vamos viendo los padrinos, un profesional o el clérigo. Gracias, Zoom. Y nos falta una sola participación. Bueno, pues me va a tocar. Dice aquí que para los oídos de su padrino, yo incluyo, ¿verdad? Que, bueno, desde mi experiencia, eh, en mi caso muy personal, yo procuraba que hubiera 3 o 4 y yo decía, si se sabe, entre estos 3, 4 voy a saber quién fue el mitotero o mitotera. 3, 4 personas ahí, bien rico. Sin embargo, hoy estoy consciente y agradezco a Dios por haberme guardado siendo tan imprudente, pero es que yo tenía necesidad de hablar y no tenía tiempo para correr con mi guía espiritual. Adelante, Víctor, venga de ahí esa conclusión, hermano. En el llamado apadrinamiento. En este llamado o conocido como apadrinamiento, que es un acto de confesión de una persona sobre su situación o sus problemas para discutirlos y buscar una solución del problema. Pero cuando las personas no tienen experiencia en apadrinazgo o están necesitados de reconocimiento, hablan. O sea, que dentro del marco del apadrinamiento, o es el ahijado en que empieza a divulgar su propia historia, o es el, el padrino el que empieza a divulgar su historia. Y les digo porque a mí me sucedió lo siguiente. Una persona me empezó a hablar de sus problemas familiares, su negocio, sus ganancias, los problemas con su esposa y el negocio, porque él era la mano trabajadora y la señora era la administrativa. Bueno, y todo eso hablaba, ¿no? Ok, pero un día, estando comiendo en un lugar y donde llegaron otros compañeros del grupo y se sentaron por ahí y escuché lo que él me había dicho. No, yo no dije nada, yo me quedé callado, no dije nada. Entonces hablé con él y le dije, mira, yo quiero que entiendas lo siguiente. Tú me dijiste cosas íntimas tuyas, pero en el comedor yo escuché que estaban hablando de ti y de tus problemas como empresario y con tu esposa. Por eso es importante que no divulgues
tu situación personal. ¿Qué no ves que es muy delicado eso? Cualquier persona puede escuchar, y más tú siendo empresario, pueden escuchar, y más con el problema que tienes con tu esposa. Entonces, pues tienes que ser contigo fiel. Pero si andas como el conejito blanco llorando aquí, llorando allá, al rato no vas a saber ni dónde quedó la bolita, ¿no? Sí, porque pues si agarras con tus emociones y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar de tu realidad, sí, una realidad que involucra a tu familia, a tus hijos, a tu negocio. No, amigo, tienes que ser prudente. Hasta ahí le dije yo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tomas a una persona como confidente, ¿verdad? Bueno, ok, tómalo como confidente, exprésale tu situación, discute con ella tu situación, porque esa es la realidad. El padrino no es solamente para escucharte, ¿sí? Sino para ayudarte, discutir tu problema, de ayudarte a que tú encuentres una respuesta, una solución para que puedas superar esa, ese momento o ese bache que estás viviendo. Pero si no discutes la situación o el problema en la intimidad con una persona, pues de nada sirve que hables, ¿no? Lo mismo que si le hablaras al espejo o le hablaras a la pared, yo creo que hasta saldría mejor hablarle a la pared o al espejo, o hablarle a Dios de viva voz. Pero eso sería mejor que hablarle a alguien que no te entiende, que no te comprende, ¿verdad? Que te puede decir cualquier tontera, que no te va a ayudar a resolver tu problema. Sí, se requiere que la persona esté lo suficientemente capaz, entendida de lo que es la recuperación, para que te ayude a superar el tema. Gracias. Ok, bueno, pues Víctor, se ha llegado la hora. Van a quedarnos 4 preguntas para la próxima semana. Agradezco profundamente el servicio. No sé si tengas algo que comentar o nos pasamos a la siguiente parte. Nos escuchamos la próxima semana para quienes estén por este medio escuchándonos en algún momento. Muchísimas gracias, José.